Capítulo 4. La catequesis. En el capítulo anterior se ha clarificado el lugar que ocupa la catequesis en la evangelización y se han señalado sus fundamentos. Ahora se trata de profundizar en el concepto mismo de catequesis, su finalidad fundamental, sus tareas, la gradualidad interna y la inspiración catecumenal. Para perfilar el concepto de catequesis es preciso desarrollar 3 puntos: estudiar su origen, analizar algunas de las definiciones o descripciones que se han dado de ella, y constatar la naturaleza eclesial de la catequesis. Luego convendrá estudiar la finalidad y las tareas que le corresponden. Finalmente se verá cómo el catecumenado bautismal debe ser el que inspire la catequesis en la Iglesia. 1. Catequesis. Con palabras sencillas, Juan Pablo II explica el origen de este vocablo en la vida de la Iglesia. Desde su nacimiento en Jerusalén, el día de Pentecostés, la Iglesia persevera en oír la enseñanza de los apóstoles, y esto significa el encuentro recíproco en la fe, de los que enseñan y de los que son instruidos. Precisamente esto es la catequesis según la palabra griega, katekeo. Esta palabra originariamente significaba llamar desde arriba, ex alto, o también producir eco, kata igual a arriba, ekeo igual a sonar, expresar. De ahí se deriva luego el significado de instruir, cuando la voz del que enseña encuentra eco en el discípulo, de manera que su respuesta es como el eco consciente del maestro. Esta última explicación es importante porque indica que una instrucción, como es la catequesis, no tiene lugar de modo solamente unilateral, como lección, sino también como coloquio, mediante preguntas y respuestas. Desde el principio se advierte en la Iglesia una distinción entre la proclamación del mensaje cristiano, para la que se utilizan palabras como anunciar, predicar, dar testimonio, y un segundo momento de profundización, entre los que se encuentra la catequesis, con expresiones como enseñar, conversar, entregar. La catequesis significaba la enseñanza oral y la iniciación en el conocimiento de las verdades de la fe y en el modo de vida conforme con ella. Por ejemplo, me pareció también a mí, después de haberme informado con exactitud de todo desde los comienzos, escribírtelo de forma ordenada, distinguido Teófilo, para que conozcas la indudable certeza de las enseñanzas que has recibido, ut cognoscas eorum verborum, de quibus eruditus es, LC 1, 3-4. El que es instruido, catechizatur, en la doctrina, haga partícipe de todos sus bienes al que le catequiza, se catechizat, Gal 6, 6. Junto con la voz catequesis aparece la palabra catecúmeno, que literalmente quiere decir el que es instruido, catecoumenos. Conviene señalar que en los primeros siglos esa instrucción iba orientada al bautismo, pues eran las personas adultas las que se convertían y recibían una preparación específica para bautizarse. Es importante darse cuenta de que la catequesis consistía, desde el principio, no solo en la exposición de las verdades de la fe y de los principios de la conducta cristiana, sino también en una introducción gradual de los catecúmenos a la vida de la comunidad eclesial. La catequesis se convertía en la iniciación, es decir, en la introducción al misterium del bautismo, y luego al conjunto de la vida sacramental de la que es cumbre y centro la Eucaristía. Las palabras, catequesis, y catecúmeno, se utilizan repetidamente con este sentido en las obras de los padres de la Iglesia. Toda la literatura patrística recoge y usa abundantemente el término catequesis para designar la instrucción del pueblo cristiano antes, pero también después del bautismo. Y así aparece en los títulos de algunas de sus obras, como el símbolo a los catecúmenos de San Hilario de Poitiers, 366, las catequesis de San Cirilo de Jerusalén, 386, la gran oración catequética de San Gregorio de Nisa, 394, las homilías catequéticas de Teodoro de Mopsuestia, 428, o la famosa catequesis a los principiantes, de Catechizandis Rudibus, de San Agustín, 430. La fijación del término catequesis debe mucho al periodo de la vida de la Iglesia que se caracterizó por el esplendor de la institución denominada catecumenado. En esta época se indicaba ya con el nombre de catequesis, tanto la enseñanza impartida a los candidatos antes del bautismo como la predicación con la que se propagaba en general el mensaje cristiano. Una significación más reciente de catequesis es catequizar, derivada del latín catechizare. De ella viene catechismus, catecismo, que se refiere tanto a la misma labor de enseñanza como al libro que contiene la doctrina cristiana. Con el paso del tiempo se fue distinguiendo entre la acción de enseñar, catequesis, y el objeto de esta enseñanza, el mensaje cristiano, debidamente ordenado,
el catecismo. Partiendo, pues, tanto de la etimología como del uso que la Iglesia ha hecho de este término, la catequesis se nos presenta como una enseñanza básica y elemental de las verdades de la fe y de los principios de la conducta cristiana, dada a personas que deseaban ser cristianas o que ya lo eran. 2. Naturaleza eclesial de la catequesis. Parece difícil dar una definición de catequesis que abarque toda la riqueza de esta actividad eclesial, de ahí que habitualmente lo que más se utilicen sean descripciones de la catequesis. De todas formas, son muchos los textos que han tratado de definir la naturaleza de la catequesis. Describimos a continuación cómo se ha ido enriqueciendo este concepto en los documentos del magisterio de la Iglesia a lo largo de los últimos años. A. Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II describe la catequesis en 2 de sus documentos. Vigilen los obispos para que se dé con diligente cuidado la formación catequética, Catechetica Institutionem, cuyo fin, Oaeo tendit, es que la fe, ilustrada por la doctrina, se torne viva, explícita y operativa, tanto en los niños y adolescentes, como en los adultos. La formación catequética, Institutio Catechetica, ilumina y robustece la fe, nutre la vida con el Espíritu de Cristo, conduce a una consciente y activa participación en el ministerio litúrgico, y mueve a la acción apostólica. El primer texto describe la catequesis por su finalidad, señalando que la catequesis lleva a que la fe sea viva, que cultive una relación personal con Dios, explícita, que propicie un adecuado conocimiento, y operativa, que se traduzca en obras. El medio para conseguirlo es la formación doctrinal, ilustrada por la doctrina. Precisamente el desarrollo de esta triple dimensión de la fe, viva, explícita y operativa, es fundamental en la catequesis 8. Esta descripción fue recogida por el Directorio General para la Catequesis de 1971, citándola textualmente en el N17, y también está presente en el Código de Derecho Canónico, cuando afirma que, es un deber propio y grave, sobre todo de los pastores de almas, cuidar la catequesis del pueblo cristiano, para que la fe de los fieles, mediante la enseñanza de la doctrina, per doctrina e institutionem, y la práctica de la vida cristiana, vitae Christianae experientiam, se haga viva, explícita y operativa. Es interesante notar cómo el código indica que para conseguir una fe viva, además de la enseñanza de la doctrina, se precisa también la práctica de la vida cristiana, la experiencia de vida cristiana. Otros documentos posteriores al Concilio Vaticano II han ido madurando este aspecto, insistiendo en que el fin de la catequesis no se consigue solo con una buena formación doctrinal, ciertamente fundamental, sino que es necesario también un aprendizaje de la vida cristiana, un entrenamiento de la misma en la práctica de esa fe. El segundo texto que se ha citado del Concilio Vaticano II, de la Declaración Gravissimum Educationis Momentam, describe la catequesis a partir de las tareas que debe desarrollar. El texto aparece en la declaración al hablar de varios medios para la educación cristiana, y subraya que para el cumplimiento de su misión educadora, la Iglesia se preocupa de utilizar todos los medios aptos, sobre todo los que le son propios, el primero de los cuales es la instrucción catequética. Y a continuación hace la descripción antes apuntada de las tareas a las que se orienta, el conocimiento de la fe, la formación moral, la educación litúrgica y la formación apostólica. B. Directorio General para la Catequesis, 1971, y Evangelii Nuntiandi, 1975. El Directorio de 1971 sitúa a la catequesis como una de las 4 formas del ministerio de la palabra, las otras 3 son la evangelización o predicación misionera, la forma litúrgica, por ejemplo la homilía, y la forma teológica, cada una de las cuales tiene sus leyes propias. En otras palabras, para el Directorio de 1971, la catequesis equivale a la educación de la fe, dejando aparte la homilía y la enseñanza de la teología. La exposición del Directorio apuesta por una visión amplia de la catequesis, y la describe dentro de la actividad pastoral de la Iglesia, como la acción eclesial que conduce a la madurez de la fe tanto a las comunidades como a cada fiel. Esta madurez de la fe, entendiendo la educación de la fe como el camino para alcanzarla, ha sido muchas veces considerada como el fin al que tiende toda la catequesis. Más tarde, Pablo VI en la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi sitúa a la catequesis dentro del proceso total de evangelización, y añade la perspectiva de concebirla a modo de catecumenado. La catequesis, sin confundirse con el primer anuncio, debe tener siempre ese talante misionero y mantener viva,
renovándola, la conversión a Jesucristo. Subraya explícitamente que la catequesis debe adoptar la modalidad de un catecumenado, es decir, debe tener carácter iniciatorio, de fundamentación de la fe, y ser concebida como una enseñanza no solo teórica, sino como un aprendizaje lo más completo posible de toda la vida cristiana. C. Sínodo de 1977 y Catechesi Tradendae, 1979. El Sínodo de los Obispos de 1977, en su documento final, Mensaje al Pueblo de Dios, afirma que el modelo de toda catequesis es el catecumenado bautismal, la formación específica que conduce al adulto convertido a la profesión de su fe bautismal en la noche pascual. Juan Pablo II en la exhortación apostólica Catechesi Tradendae, que recoge las reflexiones del Sínodo de 1977, indica que se puede hablar de la catequesis en un doble sentido, uno amplio o pleno y otro estricto o restringido. Después de describir el sentido amplio, señala que éste, no contradice, sino que incluye, desbordándolo, el sentido estricto al que por común se atienen las exposiciones didácticas, la simple enseñanza de las fórmulas que expresan la fe. Este sentido restringido es un modo de entender la catequesis limitándola a la simple transmisión de las fórmulas del catecismo. Se puede decir que este sentido ha desaparecido prácticamente del lenguaje catequético, por ser un modo muy pobre de entender la actividad catequética. Al definir la catequesis en sentido amplio o pleno, Juan Pablo II lo hace en los siguientes términos: globalmente, se puede considerar aquí la catequesis en cuanto a educación de la fe de los niños, de los jóvenes y adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Esta definición la recogerá íntegramente el Catecismo de la Iglesia Católica, y en ella cabe destacar: la catequesis es la educación de la fe, con todo lo que la palabra educación significa actualmente. Dada a todas las personas, desde niños a adultos. La catequesis se distingue de las demás formas de presentar la palabra de Dios por hacerlo de modo orgánico, adecuado a las características del sujeto, y sistemático, según un plan que dé unidad y coherencia a la formación, así como por ser una iniciación cristiana integral, pues la catequesis está abierta a todas las esferas de la vida cristiana: conocer la fe, celebrarla, vivirla, traducirla en oración, anunciarla. Es la inspiración catecumenal. Lo propio de la catequesis es la iniciación global y sistemática en las diversas expresiones de la fe de la Iglesia. Es un servicio a la unidad de la confesión de fe. Es ese periodo intensivo y suficientemente prolongado de formación cristiana integral y fundamental. D. La catequesis de la comunidad, 1982. Este documento de los obispos españoles sobre la catequesis, desarrolla ampliamente el carácter propio de la catequesis y su distinción con respecto a las demás formas de educación en la fe. Sitúa la catequesis dentro del proceso evangelizador como una etapa formativa entre el primer anuncio o predicación misionera y la acción pastoral. Se describe la catequesis como la etapa, o periodo intensivo, del proceso evangelizador en la que se capacita básicamente a los cristianos, para entender, celebrar y vivir el Evangelio del Reino, al que han dado su adhesión, y para participar activamente en la realización de la comunidad eclesial y en el anuncio y difusión del Evangelio. Esta formación cristiana, integral y fundamental, tiene como meta la confesión de fe. Esta rica definición de catequesis quiere situarla dentro del proceso evangelizador, e incluye muchos y variados elementos, tareas, cualidades, y una meta explícita, la confesión de fe, que desarrollaremos más adelante. Directorio General para la Catequesis, 1997. El Directorio General para la Catequesis recoge las precisiones y valores que se han ido explicitando a lo largo de los últimos años en los documentos citados y en la reflexión de los estudiosos del tema. Como fruto de la maduración del pensamiento eclesial sobre la catequesis, hay que destacar que el nuevo directorio subraya de modo particular la naturaleza eclesial de la catequesis. La catequesis es una acción esencialmente eclesial. El verdadero sujeto de la catequesis es la Iglesia, que, como continuadora de la misión de Jesucristo y animada por el Espíritu Santo, ha sido enviada para ser maestra de la fe. Por ello, la Iglesia conserva fielmente el Evangelio, lo anuncia, lo celebra, lo vive y lo transmite en la catequesis a todos aquellos que han decidido seguir a Jesucristo. Esta transmisión del Evangelio es un acto vivo de tradición de la Iglesia, porque lo que la Iglesia está transmitiendo no es algo pasado, caduco, viejo,
es la fe que ella vive, y que entrega además de forma activa, la siembra en el corazón de los catecúmenos y catequizandos para que fecunde sus experiencias más hondas. La profesión de fe recibida de la Iglesia, traditio, al germinar y crecer a lo largo del proceso catequético, es de vuelta, reditio, enriquecida con los valores de las diferentes culturas. El catecumenado se convierte, así, en foco fundamental de incremento de la catolicidad y fermento de renovación eclesial. La Iglesia actúa como madre y maestra. Como madre, en la iniciación cristiana transmite la fe y la vida nueva, engendrando y dando a la luz a los cristianos, y precisamente porque es madre, es educadora de la fe. Así lo expresaba San Gregorio Magno, después de haber sido fecundada, concibiendo a sus hijos por el ministerio de la predicación, la Iglesia les hace crecer en su seno con sus enseñanzas. Es, pues, madre y maestra al mismo tiempo. Por la catequesis, alimenta a sus hijos con su propia fe y los inserta, como miembros, en la familia eclesial. Como buena madre, les ofrece el Evangelio en toda la autenticidad y pureza que le es dado, y, al mismo tiempo, como alimento adaptado y culturalmente enriquecido, da respuesta a las aspiraciones más profundas del corazón humano. 3. Finalidad de la catequesis. El directorio señala con fuerza que la finalidad de la catequesis es la comunión con Jesucristo. Recoge el pensamiento de Catechesi Tradendae, que señalaba que, el fin definitivo de la catequesis es poner a uno no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo. Esta finalidad cristológica y cristocéntrica es para el catecismo de la Iglesia Católica uno de los ejes de la catequesis. En el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, la de Jesús de Nazaret, unigénito del Padre, que ha sufrido y ha muerto por nosotros y que ahora, resucitado, vive para siempre con nosotros. Catequizar es, descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios. Se trata de procurar comprender el significado de los gestos y de las palabras de Cristo, los signos realizados por él mismo. Y el fin de la catequesis es conducir a la comunión con Jesucristo. Solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. Toda la acción evangelizadora busca favorecer la comunión con Jesucristo, a partir de la conversión, inicial, de una persona al Señor, suscitada por el Espíritu Santo mediante el primer anuncio. La catequesis se propone fundamentar y hacer madurar esta primera adhesión para conocer mejor a Cristo y comprender más su misterio. La comunión con Jesucristo, por su propia dinámica, impulsa al discípulo a unirse con todo aquello con lo que el propio Jesucristo estaba profundamente unido, con Dios, su Padre, que le había enviado al mundo, y con el Espíritu Santo, que le impulsaba a la misión, con la Iglesia, su cuerpo, por la cual se entregó, con los hombres, sus hermanos, cuya suerte quiso compartir. Pero ¿dónde se expresa esta finalidad de la catequesis? En la profesión de fe en el único Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En frase clara, el mensaje del Sínodo de los Obispos de 1977 decía que, la catequesis tiene su origen en la confesión de fe y conduce a la confesión de fe. Así comentan esta afirmación los obispos españoles. Esta aportación sinodal nos parece riquísima. Nos hace ver que el proceso catequético es, esencialmente, un acto eclesial que, partiendo de la fe de la Iglesia, transmite esa fe a los catecúmenos. Cuando el catequizando es capaz de confesar la fe con toda su vida en la Iglesia, con su memoria, inteligencia y corazón, el proceso catequético ha culminado. La Iglesia, a través de la predicación, de la homilía y de otras formas, continuará alimentando y educando esa fe profesada, pero la catequesis ha terminado su misión. Los obispos latinoamericanos, en el documento de Puebla, definen la catequesis como, educación ordenada y progresiva de la fe, y en el documento de Santo Domingo dicen que, este ministerio profético de la Iglesia comprende también la catequesis que, actualizando incesantemente la revelación amorosa de Dios manifestada en Jesucristo, lleva la fe inicial a su madurez y educa al verdadero discípulo de Jesucristo. El directorio subraya algunas características de esta profesión de fe. Es eminentemente trinitaria: creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. La confesión de fe en Cristo está siempre unida a la confesión trinitaria. Manifiesta que el amor a Dios y al prójimo es el principio que informa todo su ser, su obrar y su vida. Solo es plena si es referida a la Iglesia, se expresa en la Iglesia y a través de ella. Todo bautizado proclama en singular el credo, pues ninguna acción es más personal que esta.
Pero lo recita en la Iglesia y a través de ella, puesto que lo hace como miembro suyo. El creo y el creemos se implican mutuamente. Esta profesión de fe hecha en la Iglesia hace que el cristiano se incorpore a su misión. El que proclama la profesión de fe asume compromisos que, no pocas veces, atraerán persecución. En la historia cristiana los mártires son los anunciadores y los testigos por excelencia. Se puede afirmar que la catequesis es una forma particular del ministerio de la palabra que hace madurar la conversión inicial hasta hacer de ella una viva, explícita y operativa confesión de fe trinitaria, vital, eclesial y apostólica. 4 tareas de la catequesis. La finalidad de la catequesis se realiza a través de diversas tareas, que están mutuamente implicadas. Las tareas de la catequesis son como los objetivos específicos en los que se concreta su finalidad. En ocasiones se denominan también dimensiones de la catequesis, porque, de alguna manera, las tareas de la catequesis corresponden a la educación de las diferentes dimensiones de la fe, ya que la catequesis es una formación cristiana integral, abierta a todas las esferas de la vida cristiana. El directorio señala 6 tareas o dimensiones de la catequesis, que corresponden al hecho de que la fe cristiana exige ser conocida, celebrada, vivida, rezada, compartida y anunciada. Las 4 primeras las define el directorio como tareas fundamentales, las otras 2, como tareas relevantes. Conviene darse cuenta de que las tareas fundamentales de la catequesis son paralelas a las 4 partes en que se divide el catecismo de la Iglesia Católica. Al comentar la estructura del catecismo, Juan Pablo II dice que, las 4 partes se articulan entre sí. El misterio cristiano es el objeto de la fe. Primera parte, es celebrado y comunicado en las acciones litúrgicas. Segunda parte, está presente para iluminar y sostener a los hijos de Dios en su obrar. Tercera parte, es el fundamento de nuestra oración, cuya expresión privilegiada es el Padre Nuestro, que expresa el objeto de nuestra petición, nuestra alabanza y nuestra intercesión. Cuarta parte. A. Tareas fundamentales. Las 4 tareas fundamentales de la catequesis son: primera, propiciar el conocimiento de la fe. La primera gran tarea de la catequesis es el conocimiento del misterio cristiano. La fe tiene un contenido que conviene conocer, asimilar, hacer propio. El que se ha encontrado con Cristo necesita conocerle a Él y su designio de salvación. El conocimiento de los contenidos de la fe viene exigido por la adhesión a la fe. Cuando la catequesis cumple esta primera gran función de iniciar en el conocimiento del misterio de Cristo, ese conocimiento ilumina la existencia humana, alimenta la vida de fe y capacita también para dar razón de ella en el mundo. En las últimas décadas del siglo XX se ha podido pasar de una catequesis que estuvo muy centrada en los conocimientos a una catequesis que olvida la dimensión no ética o cognoscitiva de la fe, y que, preocupada por lo vivencial, con cierto antiintelectualismo, ha descuidado el auténtico saber. Es preciso superar este error pendular, conscientes de que la dimensión cognoscitiva asegura la verdad y la profundidad de la dimensión vivencial. Esta dicotomía entre la catequesis doctrinal y vivencial ha sido muy denunciada en muchos escritos de los diferentes episcopados, entre otros el documento de Puebla del CELAM sobre la catequesis. Como resumen de todo ello se puede considerar lo que señala Juan Pablo II sobre esta cuestión: no hay que oponer una catequesis que arranque de la vida a una catequesis tradicional, doctrinal y sistemática. La auténtica catequesis es siempre una iniciación ordenada y sistemática a la revelación que Dios mismo ha hecho al hombre, en Jesucristo, revelación conservada en la memoria profunda de la Iglesia y en las Sagradas Escrituras y comunicada constantemente, mediante una traditio viva y activa, de generación en generación. Pero esta revelación no está aislada de la vida ni yuxtapuesta artificialmente a ella. Se refiere al sentido último de la existencia y la ilumina, ya para inspirarla, ya para juzgarla, a la luz del Evangelio. 33. Segunda, la educación litúrgica. Es una dimensión esencial de la catequesis, ya que la comunión con Jesucristo conduce a celebrar su presencia en los sacramentos y particularmente en la Eucaristía. Señalaba Juan Pablo II en Catechesis Tradendae que, la catequesis está intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica y sacramental, porque es en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía donde Jesucristo actúa en plenitud para la transformación de los hombres. Y la catequesis o prepara a los sacramentos o conduce necesariamente a los sacramentos de la fe, pues, la vida sacramental se empobrece y se convierte muy pronto en ritualismo vacío, si no se funda en un conocimiento serio del significado de los sacramentos. Y la catequesis se intelectualiza, si no cobra vida en la práctica sacramental.
La catequesis debe lograr una verdadera iniciación a la oración y a la liturgia. Es preciso llevar a los fieles a una participación plena, consciente y activa en todas las acciones litúrgicas, y, para ello, la catequesis, además de propiciar el conocimiento del significado de la liturgia y de los sacramentos, ha de educar a los discípulos de Jesucristo para la oración, la acción de gracias, la penitencia, la plegaria confiada, el sentido comunitario, la captación recta del significado de los símbolos, ya que todo ello es necesario para que exista una verdadera vida litúrgica. Tercera, la formación moral. La comunión con Jesucristo implica también caminar en su seguimiento. Hay que iniciar a los discípulos en la vida evangélica. En el Catecismo de la Iglesia Católica se precisa con detalle cuáles han de ser las características que la catequesis debe asumir en esta formación moral. Una catequesis del Espíritu Santo, maestro interior de la vida según Cristo, dulce huésped del alma que inspira, conduce, rectifica y fortalece esta vida. Una catequesis de la gracia, pues por la gracia somos salvados, y por la gracia también nuestras obras pueden dar fruto para la vida eterna. Una catequesis de las bienaventuranzas, porque la vida de Cristo está resumida en las bienaventuranzas, único camino hacia la dicha eterna a la que aspira el corazón del hombre. Una catequesis del pecado y del perdón, porque sin reconocerse pecador, el hombre no puede conocer la verdad sobre sí mismo, condición del obrar justo, y sin la oferta del perdón no podría soportar esta verdad. Una catequesis de las virtudes humanas que haga captar la belleza y el atractivo de las rectas disposiciones para el bien. Una catequesis de las virtudes cristianas de fe, esperanza y caridad que se inspire ampliamente en el ejemplo de los santos. Una catequesis del doble mandamiento de la caridad desarrollado en el Decálogo. Una catequesis eclesial, pues es en los múltiples intercambios de los bienes espirituales, y en la comunión de los santos, donde la vida cristiana puede crecer, desplegarse y comunicarse. Cuarta, enseñar a orar. La comunión con Jesucristo lleva a los discípulos a asumir el carácter orante y contemplativo que tuvo el Maestro. La catequesis ha sido siempre un lugar privilegiado para iniciarse en una oración de adoración, alabanza, acción de gracias, confianza filial, súplica, admiración a Dios. Estos sentimientos quedan reflejados en el Padre Nuestro, oración que Jesús enseñó a sus discípulos y que es modelo de toda oración cristiana. Por eso el directorio señala que, la entrega del Padre Nuestro, resumen de todo el Evangelio, es, por ello, verdadera expresión de la realización de esta tarea. Cuando la catequesis está penetrada por un clima de oración, el aprendizaje de la vida cristiana cobra toda su profundidad. Este clima se hace particularmente necesario cuando los catecúmenos y los catequizandos se enfrentan a los aspectos más exigentes del Evangelio y se sienten débiles, o cuando descubren, maravillados, la acción de Dios en sus vidas. B. Tareas relevantes. El directorio, además de las 4 tareas principales, destaca otras 2 tareas relevantes. Primera, incorporación a la vida de la comunidad cristiana. Inspirados siempre en el Evangelio, habrá que fomentar en la catequesis algunas actitudes que faciliten ese proceso de inserción comunitaria, como son el espíritu de sencillez y humildad, si no os hacéis como niños. Mt 18, 3, la solicitud por los más pequeños, el que escandalice a uno de estos pequeños. Mt 18, 16, la atención preferente a los que se han alejado, ir en busca de la oveja perdida. Mt 18, 12, la corrección fraterna, amonéstale a solas tú con él. Mt 18, 15, la oración en común, si 2 se ponen de acuerdo para pedir algo. Mt 18, 19. El perdón mutuo, hasta 70 veces 7. Mt 18, 22, el amor fraterno aglutina todas estas actitudes, amaos unos a otros como yo os he amado, y en 13, 34. La educación para la vida comunitaria exige que la catequesis cuide también la dimensión ecuménica, que incluye exponer con claridad toda la doctrina de la Iglesia Católica, evitando lo que pueda inducir a error, y tener un adecuado conocimiento de las otras confesiones religiosas. Le compete fomentar además el espíritu de unidad, que desarrollará la dimensión ecuménica en la medida en que suscite y alimente el verdadero deseo de unidad, pero no en dirección a un fácil irenismo, sino a la unidad perfecta, cuando el Señor lo disponga y por las vías que Él quiera. Segunda, la iniciación en la misión.
Se trata de capacitar a los discípulos de Jesucristo para estar presentes, en cuanto cristianos, en la sociedad, en la vida profesional, cultural y social. Se les debe preparar, igualmente, para cooperar en los diferentes servicios eclesiales, según la vocación de cada uno. Este compromiso evangelizador brota, para los fieles laicos, de los sacramentos de la iniciación cristiana y del carácter secular de su vocación. También es importante poner todos los medios para suscitar vocaciones sacerdotales y de especial consagración a Dios en las diferentes formas de vida religiosa y apostólica, y para suscitar en el corazón de cada uno la específica vocación misionera. En la educación de este sentido misionero, la catequesis prepara para el diálogo interreligioso, que capacita a los fieles para una comunicación fecunda con hombres y mujeres de otras religiones, aunque el diálogo interreligioso no dispensa de la evangelización. C. Observaciones generales sobre las tareas de la catequesis. El directorio termina el análisis de las tareas haciendo ver que constituyen un conjunto rico y variado de aspectos. Aunque cada una de ellas realiza, a su modo, la finalidad de la catequesis, todas las tareas son necesarias, de forma que, si alguna se descuida, la fe cristiana no alcanza su crecimiento. La formación moral, por ejemplo, es esencialmente cristológica y trinitaria, llena de sentido eclesial y abierta a su dimensión social. Lo mismo ocurre con la educación litúrgica, esencialmente religiosa y eclesial, pero también muy exigente en su compromiso evangelizador en favor del mundo. Además, estas tareas se implican mutuamente y se desarrollan conjuntamente. Una tarea llama a la otra, el conocimiento de la fe capacita para la misión, la vida sacramental da fuerzas para la transformación moral, etc. Para realizar sus tareas, la catequesis se vale de dos grandes medios, la transmisión del mensaje evangélico y la experiencia de la vida cristiana. La educación litúrgica, por ejemplo, necesita explicar qué es la liturgia cristiana y qué son los sacramentos, pero también debe hacer experimentar los diferentes tipos de celebración, descubrir y hacer amar los símbolos, el sentido de los gestos corporales, etc. Las diferentes dimensiones de la fe han de educarse en cuanto, don, y en cuanto, compromiso, el conocimiento de la fe, la vida litúrgica, el seguimiento de Cristo son, cada uno de ellos, un don del Espíritu que se acoge en la oración y, al mismo tiempo, un compromiso de estudio, espiritual, moral, testimonial. Ambas facetas deben ser cultivadas. Finalmente, cada dimensión de la fe, como la fe en su conjunto, debe ser enraizada en la experiencia humana, sin que permanezca en la persona como un añadido o una parte. El conocimiento de la fe es significativo, ilumina toda la existencia y dialoga con la cultura. En la liturgia, toda la vida personal es ofrenda espiritual, la moral evangélica asume y eleva los valores humanos, la oración está abierta a todos los problemas personales y sociales. 5. El catecumenado bautismal, inspirador de la catequesis en la Iglesia. La catequesis como acción gradual al servicio del proceso de maduración de la fe sigue unos determinados grados o etapas, inspirándose en el catecumenado bautismal. 1. El precatecumenado, etapa del primer anuncio que lleva a la conversión. 2. El catecumenado propiamente dicho, que atiende la catequesis integral. 3. El tiempo de la purificación e iluminación, que proporciona una preparación más intensa a los sacramentos de iniciación. 4. El tiempo de la mistagogia, que se caracteriza por la experiencia de los sacramentos y la entrada en la comunidad. Estas etapas fueron experimentadas durante muchos siglos por la gran tradición catecumenal y pueden seguir inspirando hoy día tanto el catecumenado como la catequesis de iniciación. El hecho de que el catecumenado bautismal inspire la catequesis de la Iglesia significa que hay una serie de elementos de este catecumenado que iluminan la acción catequética, pero sin confundirse con ella, porque entre los catequizandos y los catecúmenos y entre la catequesis posbautismal y la catequesis prebautismal, respectivamente, hay una diferencia fundamental, derivada de la recepción de algún sacramento. Entre los elementos del catecumenado bautismal, que deben ser fuente de inspiración para la catequesis posbautismal, podemos señalar que la catequesis ha de tener una función de iniciación, que es responsabilidad de toda la comunidad cristiana, que ha de estar impregnada del misterio de la Pascua de Cristo, pues la vigilia pascual, centro de la liturgia cristiana, y su espiritualidad bautismal, son inspiración para toda la catequesis. ¿Qué es lugar inicial de inculturación? ¿Qué es un verdadero proceso formativo y verdadera escuela de fe?
Se puede concluir diciendo con el directorio que, la catequesis posbautismal, sin tener que reproducir miméticamente la configuración del catecumenado bautismal, y reconociendo el carácter de bautizados que tienen los catequizandos, hará bien en inspirarse en esta escuela preparatoria de la vida cristiana, dejándose fecundar por sus principales elementos configuradores.